Merkel declara que la Unión Europea tiene que trabajar en la creación de un ejército común europeo real. La canciller alemana, Angela Merkel, ha aprovechado el último discurso este martes durante su intervención ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, para reivindicar la creación de unas fuerzas armadas comunes para la Unión Europea que completen el trabajo que ya realiza la OTAN. Algunos oyentes recibieron la propuesta con aplausos, mientras que otra parte mostró su desacuerdo con abucheos. Crear un ejército europeo y reducir la dependencia de Estados Unidos aumentará las tensiones entre la Unión Europea y Washington, según una encuesta. La semana pasada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso crear un ejército paneuropeo para defender a los países del bloque comunitario sin depender de la ayuda de Washington. Debemos tener una Europa que se defienda por sí sola, sin depender de Estados Unidos, dijo Macron. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó la propuesta del mandatario francés de crear un ejército paneuropeo. Muy insultante, calificó Trump la idea en Twitter, añadiendo que quizás Europa debería pagar primero su parte justa de la OTAN puesto que Estados Unidos subsidia en gran medida a esa organización. La invitación del presidente francés, Emmanuel Macron, a crear un verdadero ejército europeo para defender Europa, sin depender de Estados Unidos, terminará en el resquebrajamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y en una escalada de tensión entre el bloque comunitario y Washington. Entretanto, la medida propuesta por Macron, apoyada también por la canciller alemana, Angela Merkel, profundizará los nacionalismos que han ido emergiendo en Europa en los últimos años. No obstante, la independencia de los países de la Unión Europea de Estados Unidos en defensa podría derivar a largo plazo en la emancipación militar y defensiva de Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha subrayado que Europa no debe aumentar su presupuesto para comprar armas estadounidenses. En los últimos meses, las medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos y su retirada de diversos acuerdos internacionales y multilaterales han llevado a la Unión Europea a buscar una mayor independencia de Washington. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el pasado 9 de noviembre la insultante idea de Macron sobre un ejército europeo y urgió a Europa a pagar a la Alianza Atlántica la parte correspondiente, en lugar de crear una tropa de intervención rápida europea. Conforme resaltan varios analistas, la creación de un ejército europeo reduciría la influencia de Trump en Europa, ya que Estados Unidos, desde el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ha actuado como una especie de tutor o padre en lo militar y la economía de Europa, y ahora, una Europa fuerte significa que Washington va a tener menos capacidad de maniobra económica en el resto del mundo. La canciller alemana, Angela Merkel, instó el martes al establecimiento de un ejército integrado en la Unión Europea, recordando las lecciones de la Primera Guerra Mundial y las divisiones que llevaron al conflicto. Las palabras de Macron, que reflejan una tendencia general de pensamiento en la Unión Europea, pero que no es universalmente aceptada, irritó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Merkel también dijo que el sistema de defensa actual no es eficiente, así que ese posible ejército conjunto vendría a completar el trabajo de la OTAN. Por su parte, el líder de EU ha criticado la medida a través de Twitter, donde ha comentado que la canciller sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa contra los Estados Unidos, China y Rusia. Pero fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo funcionó eso para Francia? Empezaban a aprender alemán en París antes de que vinieran Estados Unidos, pague por la OTAN o no. El discurso de Merkel en la Eurocámara tuvo lugar 2 días después de la conmemoración del centenario en París del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, una arenga que seguramente constituya su última intervención en el Parlamento Europeo, después de su anuncio de no seguir al frente del CDU. La canciller aprovechó la ocasión para hacer cierta autocrítica, sobre todo en la crisis de los refugiados, y aseguró que la solidaridad también supone superar egoísmos nacionales. Y me consta que Alemania no siempre ha dado el ejemplo perfecto, por lo menos a los ojos de algunos. Por ejemplo, antes de 2015 tardamos en entender como alemanes que la cuestión de los refugiados no solo nos afectaba a nosotros sino a todos los demás.